¿Ha escuchado hablar en alguna oportunidad de la yuca elepantipes? Bueno, la vamos a conocer ahora en una imagen. La yuca es una planta, bueno, quizás ustedes asociaron por ahí, una planta que tiene este aspecto, es como una palmerita, inclusive da esta flor. La revista Despertá del 22 de enero del 98, hablando de esta planta, dice que hasta la flor es comestible. No obstante, lo que le hace interesante esta planta, especialmente para los que se dedican a decorar parques y jardines, es la capacidad que tiene esta planta para adaptarse a los distintos tipos de suelo y a los distintos climas. Muchas gracias por la imagen. Así que la persona que está trabajando, creando así un paisaje, sea cual sea el lugar donde esté, esta planta aporta lo suyo, con esa capacidad de adaptación. Bueno, es lo que nosotros queremos rescatar en este caso, lo que nos interesa también para incorporarlo en nuestra vida o fortalecer esa capacidad de adaptarnos. Porque la Biblia dice que, bueno, nosotros tenemos esta capacidad. No solamente Jehová ha dotado a su creación, como en este caso las plantas para poder hacerlo, sino también los seres humanos. Es interesante porque nuestra vida no se mantiene en una condición estable, siempre vamos experimentando cambios, como decíamos recién, hasta poder perder al ser querido, cuestiones difíciles, y adaptarse al cambio es una clave para ser felices. Que esa situación cambiante no nos robe la alegría, no nos robe el entusiasmo de servir a Dios. Estamos hablando de los cambios cuando son de mejor a peor, porque los cambios cuando son para mejor enseguida nos adaptamos, pero cuando las cosas se complican es toda una virtud adaptarse a esa nueva circunstancia. Bueno, Jehová nos tranquiliza diciendo que estamos dotados para hacerlo y nos demuestra a través de ejemplos del pasado de que podemos hacerlo con éxito, sin perder la alegría y la felicidad de servirle a Él. Vamos a tomar como referencia dos ejemplos, pero por supuesto en la Biblia tenemos muchísimos más. Pensemos en el caso de José, el hijo de Jacob, y en el caso del rey David. Dos personajes que los conocemos, hasta inclusive nos hubiese gustado estar en algún momento, ser ese personaje en algún momento, ¿no es cierto?, de la vida, por lo que ellos experimentaron. No obstante, aunque tuvieron vidas emocionantes, no fueron vidas color de rosa, como decimos. Afrontaron muchas dificultades y muchos desafíos, se tuvieron que adaptar a cambios de circunstancias inesperados inclusive. Pensemos en el caso de José rápidamente. Un joven de 17 años, y nos ubicamos en esa etapa de su vida, disfrutaba del cariño de su padre, tendría muchos proyectos para el futuro, como todo joven. De repente sus hermanos un buen día lo vende como esclavo a una caravana de madianitas que pasaba por el lugar donde ellos vivían. ¿Se hubiese imaginado José que eso le iba a pasar al día siguiente? Difícilmente. A su vez, cuando llega a Egipto, este joven es revendido como esclavo, al cabo de poco tiempo es acusado falsamente de intento de violación, como nos cuenta la historia. ¿Dónde va a parar José? A la cárcel. Así que fue una situación que iba de mal en peor. Y no fue una situación que duró una semana o un mes o un año. Recién la situación empezó a mejorar, por decirlo así, la situación de José 13 años después. Así que, no obstante, la Biblia confirma de que en todo ese periodo él fue una persona feliz, disfrutó de la vida y tuvo éxito. De hecho, también lo podemos ver en el caso de David. Por ejemplo, David fue comisionado como futuro rey de Israel. No obstante, él no pudo preparar su gobernación tranquilo, planificando quizás en un lugar tranquilo lo que iba a hacer cuando gobernara. ¿Por qué? Porque tuvo que escapar para proteger su vida. Como sabemos, el rey Saúl lo persiguió para darle muerte y tuvo que vivir como un animal, escondiéndose en cuevas, luchando ahí por el sustento de cada día. No obstante, aún en ese periodo difícil, también David fue una persona feliz que realmente disfrutó de servir a su Dios. Ahora, ¿qué podemos aprender de lecciones justamente de la vida de estos personajes? Bueno, podríamos enumerar muchas, nosotros vamos a destacar tres, pero les revelamos una fuente de información para que ustedes después analicen si desean detalle por detalle estos relatos. La revista La Atalaya del 1 de junio del 2004, página 20 a 23, analiza justamente ambos ejemplos. 1 de junio del 2004, página 20 a 23. Primer lección que queremos destacar. Ni José ni David se dejaron entrampar por la amargura y el resentimiento. Y esto es algo para destacarlo, porque cuando uno recibe una injusticia, un maltrato, generalmente se produce una reacción.
Y muchas veces uno desearía que, ¿no es cierto?, se ejecute venganza o justicia rápidamente, tal vez afloren sentimientos de rencor, hasta de odio, para con la persona que nos ha agredido. Pero es notable que en el caso de José y de David no cultivaron esos sentimientos. Así que fue todo un logro. Es decir, no permitieron que las circunstancias moldeara su corazón, sino que ellos determinaron qué clase de persona querían ser. No por lo que habían vivido, sino por las aspiraciones que tenían. Ellos querían ser personas con una personalidad que agradara a Jehová por sobre todas las cosas, y lo lograron. Bueno, ¿cómo sabemos que lograron tanto? Pensemos en el momento en que José se reencuentra con sus hermanos, dando saltos en el relato, ¿no? Habían pasado muchos años. En ese reencuentro, los hermanos no lo identifican a José, que para ese momento era la persona más importante después de Faraón en Egipto. No obstante, José sí los identifica. Bueno, ¿cuál fue la reacción de José en ese momento? Vamos a valernos del relato. En este caso, según Génesis capítulo 42, versículos 24 y 25. En este capítulo se relata particularmente ahí el encuentro, pero queremos en este caso detener nuestra mirada en estos versículos, podríamos decir particularmente para ver qué había en el corazón de José. Capítulo 42, 24 y 25. Dice así: entonces José se apartó y se echó a llorar. Y cuando regresó a hablar con ellos, agarró a Simeón y lo ató delante de ellos. Después José mandó que les llenaran de grano los costales y que volvieran a meter el dinero de cada hombre en su costal. También mandó que les dieran provisiones para el viaje, y así se hizo. Pero ¿cuál fue la reacción? Siendo que era una persona ya hecha y derecha, adulta, su carácter bien templado, no obstante, en ese momento se tuvo que ir a un lado para llorar de emoción por haberlos visto. En esa acción, en ese gesto, vemos rencor, odio, deseos de venganza, amargura, resentimiento. No. Pero ¿por qué no estaban en el corazón de José esos sentimientos? Porque él no había permitido que esos sentimientos echaran raíces en su corazón. Por eso decimos que la reacción depende de nosotros, no de la injusticia que nos hicieron. Con la ayuda de Jehová podemos también tener el corazón libre de estas emociones. De hecho, podemos valernos de una imagen. Una vez que se identificaron las identidades de todos, allí los hermanos, esa lágrima contenida ahora fue liberada, ¿no es cierto?, en ese momento en público, los abrazó. Realmente quizás él imaginaba o pensaba que era difícil volver a estar con sus queridos hermanos, sin ningún reproche ni ningún rencor. Muchas gracias por la imagen. Pero en el caso de David también vemos lo mismo, no es una coincidencia. Siendo que Saúl lo consideraba a David su enemigo, David nunca lo consideró a Saúl enemigo. De hecho, el día que Saúl murió, ¿qué significaba eso para David y sus hombres? Que terminaba la persecución y que David ahora podía empezar a cumplir con su asignación como rey. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si nos enterábamos de esa noticia? Que nuestro perseguidor había muerto. Qué alivio, ¿no? Una fiesta hubiésemos hecho. Y dice, bueno, no sería mala idea. No obstante, David tuvo otra reacción, lo que nos permite ver qué había en su corazón. Vamos a, en este caso, también valernos del relato bíblico. En este caso, el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 23 y 24, nos confirman lo que sentía David. Segundo libro de Samuel, entonces, lo ubicamos en el capítulo 1, los versículos, particularmente en este caso, aislamos el 23 y el 24. Esta es una canción que compuso David una vez que se entera de esta noticia. Y dijo en esta parte: Saúl y Jonatán, amados y queridos en vida, ni siquiera en la muerte fueron separados. Eran más veloces que las águilas, más fuertes que los leones. Oh hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vistió de rojo, escarlata y lujo, y les puso adornos de oro en la ropa. ¿Qué vemos en el corazón de David? Odio, rencor, resentimiento, amargura, deseos de venganza. Nada de eso.
elogios, reconocimiento, honra. Evidentemente también, no decimos que haya sido fácil, pero David tuvo libre su corazón de esas malas emociones, sino que él mismo determinó quién quería ser y no el trato que había recibido. Bueno, ¿qué lección podemos extraer nosotros? ¿Albergamos rencor o amargura por haber sufrido alguna injusticia? Bueno, eso quizás puede ser una reacción inmediata en cualquiera, pero si permitimos que nuestras emociones nos dominen, las consecuencias tal vez nos perjudiquen más que la propia injusticia. Y eso depende de nosotros. La persona que cometió la injusticia tendrá que responder por eso, pero nosotros somos responsables de la reacción que tenemos. Si con la ayuda de Jehová mantenemos nuestro corazón en estas condiciones, no permitiremos que las circunstancias nos controlen a nosotros en este sentido. Así que interesante lección para tener en cuenta. Tenemos todos la fortaleza para poder hacerlo. Bien, pero pensemos en una segunda lección. La segunda lección podría ser que tanto José como David le sacaron provecho o partido a esa situación difícil que les tocó vivir. Claro, eran personas inteligentes y se las ingeniaron para hacer cosas importantes a pesar de las limitaciones. Pensemos en el caso de José. Estando en la cárcel, quizás atados de pies y manos, uno dice, bueno, ¿qué podría hacer en esas circunstancias? Bueno, por un lado se podría haber lamentado diciendo, pero mirá dónde estoy, siendo que yo podría estar disfrutando de esto o lo otro o aquello, y mirá dónde me encuentro. Bueno, evidentemente en algún momento lo puede haber pensado, pero rápidamente asimiló la realidad. Dice, bueno, eso me gustaría, pero no lo puedo hacer. La cuestión es, ¿qué puedo hacer en mis circunstancias para sentirme mejor? Entonces pensó e ideó, como sabemos, un proyecto. Él dijo, si yo me gano la confianza del jefe, ¿no es cierto?, de ahí de los carceleros, puede que mi situación mejore, aún en esta condición. Así que puso en marcha ese proyecto, le oró a Jehová y al cabo de un tiempo logró alcanzar la meta que él se había propuesto. El jefe de los guardias ahí se dio cuenta de que él era diferente, así que ya lo desató, lo liberó y le dio asignaciones para realizar un trabajo especial. Podemos visualizar justamente ese momento. El esclavo nos ayuda a un poquito como vivir el relato, y ahí lo vimos a José, en este caso administrando recursos que tenía que repartir a los presos. No obstante, vemos la carita, ¿no? Quizás no lo noten, pero se lo ve sonriente. ¿Qué será lo que lo hace reír a José? ¿El hecho de repartir pan? Difícilmente. Lo que a él lo hacía feliz era saber que Jehová estaba a su lado. Y él se daba cuenta de eso porque Jehová lo había bendecido y a raíz de eso logró el objetivo que él se proponía. Saber que Jehová estaba a su lado en esa situación tan difícil era lo único que él necesitaba para ser feliz. Como él estaba seguro de eso, disfrutó de verdadera felicidad a pesar de la circunstancia que le tocó vivir. Gracias por la imagen. También podemos observar algo parecido en el caso de David. David era también alguien positivo que se concentró en lo que podía hacer y no sufrió por lo que no podía hacer. ¿Qué hizo David mientras era un fugitivo? Bueno, los mejores salmos que nosotros hoy leemos y disfrutamos fueron compuestos en ese periodo, cuando él estaba en cuevas, aisladas, viviendo ahí con toda la incomodidad que eso supone, compuso esas hermosas canciones. Es decir, Jehová lo utilizó para esa misión especial. Por otro lado, también cuidó ganado, se ganó la vida de distintas maneras, se ocupó, también defendió los límites territoriales de la nación de Israel. En más de una ocasión, él observaba cómo ejércitos invasores trataban de tomar tierra o territorio de Israel. ¿Qué hizo David y sus hombres? Bueno, no dijeron, bueno, que venga Saúl a pelear. No, él peleó para defender la soberanía de Jehová y obtuvo al menos 2 victorias, comenta el relato. Imagínense lo que significaba en aquel tiempo obtener una victoria. Si no contaban con la bendición de Jehová, difícilmente Israel obtenía una victoria. Así que David, al tener la victoria, sabía que Jehová lo estaba bendiciendo. Y eso es lo que le importaba a David, por sobre todas las cosas, saber que tenía la aprobación de Jehová y que podía contar con el apoyo de Jehová. Y eso lo hizo sentirse verdaderamente feliz. Bien,
¿Qué lección podríamos extraer para nosotros? No suframos por lo que no podemos hacer. Uno dice, sí, pero a mí me gustaría ser misionero, me hubiese gustado ir a servir a otro lugar de mayor necesidad, o alcanzar tal meta o tal otra. Pero dadas las circunstancias no podemos. Tal vez porque nuestra salud cambió o por situaciones que no dependen de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo que hicieron estos hombres, concentrarnos en lo que depende de nosotros y en lo que podemos hacer y disfrutar de esa tarea. Si está en armonía con la voluntad de Jehová esa meta, Él nos va a bendecir y vamos a lograr el resultado que esperamos. Y todos podemos ser, ¿no es cierto?, felices rindiendo un servicio a Jehová, un servicio emocionante, ¿no? Aunque no sea el que hubiésemos soñado o quisiéramos hacer. ¿Cómo podríamos grabar esta lección? Bueno, vamos a usar la palabra de Jehová. Vamos a valernos de Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Interesante quien escribió justamente estas palabras bajo inspiración, sabía lo que era experimentar cambios de circunstancias, el apóstol Pablo. Pablo, bueno, era joven, envejeció, tenía salud, enfermó, era libre, fue a parar a la prisión. No obstante, se adaptó y fue una persona feliz todos los días de su vida sirviendo a Jehová y tuvo éxito en todo lo que hizo en conformidad con la voluntad de Jehová. ¿Qué lección aprendió? Bueno, la que nosotros queríamos reafirmar recién. Vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 13. Dice, no digo esto porque esté pasando necesidad, pues he aprendido a estar contento, sean cuales sean mis circunstancias. Sé vivir con poco, sé vivir con mucho. En todo y en cualquier circunstancia he aprendido el secreto de estar satisfecho y de pasar hambre, de tener mucho y de no tener nada. Tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder. Es interesante que Pablo marcara en 2 puntos ahí del relato que leímos que las circunstancias no importan, sean cuales sean las circunstancias. Nuestra felicidad y alegría no depende de las circunstancias, sino de qué? De contar con el respaldo de Jehová. Si Jehová nos da la fuerza que Él imparte para hacer su voluntad cada día de nuestra vida, eso es lo que nos conmueve y nos hace verdaderamente felices. Así que no permitamos que un deseo frustrado no nos permita disfrutar de este tesoro que es contar con la bendición de Jehová en nuestra vida y de saber que Él está bendiciendo nuestros esfuerzos. Tengamos presente que eso es lo que nos hace verdaderamente felices. Pensemos en una tercera lección. La tercera lección sería esta. Ni José ni David buscaron atajos para liberarse de sus pruebas. Claro, ellos trataron de hacer cosas para sentirse mejor, y eso está bien, ¿no? Como todo ser humano, cuando está en una situación incómoda, trata de zafar, y está bien, pero para nosotros esa reacción tiene límites. Es decir, haríamos todo lo que podemos por estar mejor, pero sin violar un principio bíblico, sin ofender a Jehová. Porque si no, como dice el dicho, sería peor el remedio que la enfermedad. Si hacemos algo que ofende a Jehová para estar mejor nosotros, bueno, ahí empiezan los problemas. Pero si Jehová está con nosotros, como decíamos recién, podemos sobrellevar con su ayuda cualquier dificultad. Bueno, José y David hicieron eso, evidentemente lo tenían muy en cuenta. Pensemos en el caso de David para graficar mejor este punto. En ciertas ocasiones parecía que se presentaban soluciones rápidas, inmediatas, hasta instantáneas. Parecía que ahora él podía liberarse de la persecución. ¿Cómo? Bueno, en 2 ocasiones el campamento de Saúl, su perseguidor, justamente se acampó cerca de donde estaba David con sus hombres. David pudo llegar justamente a donde estaba Saúl y haberle dado muerte fácilmente, siendo que si Saúl se daba cuenta lo hubiese matado sin dudar a David. No obstante, David no usó ese medio de liberación o de escape. Vamos a valernos de una imagen que el esclavo, ¿no es cierto?, publicó para un poquito vivir el relato.
Una de esas ocasiones es la que está representada en esta imagen. Baja David y su servidor, en este caso Abisai, un hombre poderoso, valiente, muy diestro en el combate. Cuando ven el panorama, ahí el rey Saúl durmiendo. ¿Qué entendió Abisai? Para Abisai era esta la lectura: Jehová lo puso en tu mano y se te lo está poniendo en bandeja para que termine toda la persecución que estamos padeciendo. Es más, le dijo a David: mira, no tenés que hacer nada, deja que yo lo atraviese con mi lanza y acá se terminó todo. Pero ¿cuál fue la reacción de David? Lo recordamos. Se lo impidió y dijo: es inconcebible, jamás hubiese pensado algo así. ¿Por qué? Porque él sabía cuál era la voluntad de Jehová al respecto. Era el ungido de Jehová y Jehová tendría sus modos para poner las cosas en su lugar como ocurrió. Pero él no estiró la mano más allá de los límites, esperó en Jehová. Y eso lo ayudó a tener éxito en la situación. Las circunstancias no lo presionaron a hacer algo indebido, sino que él tuvo control sobre esas circunstancias. Muchas gracias por la imagen. Bueno, ¿qué aprendemos? Ante cualquier situación de incomodidad que tengamos, siempre va a aparecer una alternativa que pareciera ser una solución. Si esa solución no está en contra de ninguna norma bíblica, bueno, perfecto, puede ser una salida. Pero ¿qué pasaría si al observar esa solución o abordar esa solución nos damos cuenta de que estamos en contra de algún consejo que Jehová nos da? Deberíamos evitarlo, porque recuerden, tal vez sea entonces en este caso el peor remedio, ¿no? Bien, pero ¿cómo podríamos bajar este relato a situaciones comunes a nosotros? La revista que comentamos anteriormente menciona lo siguiente. Dice: en el caso de algunos hermanos y hermanas solteros que desearían casarse, plantea esta pregunta: ¿lo desanima no haber encontrado todavía un cónyuge apropiado? Y bueno, puede ser que muchos de nuestros hermanos queridos tengan proyectos de matrimonio. Si yo consiguiera el novio, la novia, el candidato, la candidata para un buen proyecto, me gustaría servir a Jehová plenamente de esta manera, de esta otra. No obstante, quizás hoy por hoy no pueden, ¿no es cierto?, materializar ese proyecto. No es porque no hayan tenido posibilidad de quizás iniciar alguna relación con alguien. Si esta propuesta amorosa proviene de alguien que no es parte de la congregación, por más bueno y guapo que parezca, lo rechazan de plano, porque no es una unión en el Señor, así que ni pensarlo. Pero a veces puede que la propuesta venga de alguien que está dedicado y bautizado, un miembro de la congregación, pero no por eso se embarcan en cualquier propuesta amorosa. Se ponen a analizar al candidato o la candidata, ¿no? Y si no hay garantías, no están dispuestos a poner en riesgo lo más valioso que tienen, que es su relación con Jehová, por una relación que no da ninguna garantía. Bueno, queridos hermanos, los felicitamos por pensar de esa manera, por esperar en Jehová, por apoyarse en Él, y no buscar salidas que parecerían rápidas, porque quizás podrían obtener o realizar el deseo que ustedes tienen en mente, pero corriendo graves riesgos. Sepan que cuentan con toda nuestra admiración y apoyo, porque son de la estirpe de José y de David, como estamos considerando. Pero pensemos en otra situación. ¿Está pasando su matrimonio por un mal momento? En vez de ceder al espíritu del mundo que fomenta la separación y el divorcio, busquen juntos la salida a la crisis, dice justamente la atalaya. Bueno, hoy día, ante situaciones así, la alternativa parece más rápida, es la separación o el divorcio. Si bien por base bíblica se pueden dar esos pasos, se tendrían que dar las condiciones para eso, ¿no? Pero si no, la solución, ¿cuál sería? Aplicar los principios bíblicos para que con paciencia y con la bendición de Jehová las cosas mejoren. Claro, implica sacrificio, confianza, trabajo, pero algunos pueden pensar: pero eso da resultado. Claro que sí. Por ejemplo, nosotros en la congregación cristiana, ya sea en esta o en la hermandad en general, tenemos hermanos que llevan casados 20, 30, 40, 50 o más años. ¿Nunca tuvieron una crisis? ¿Nunca tuvieron una diferencia? Por supuesto que sí. ¿Cómo la superaron? Bueno, con la ayuda de Jehová, aplicando las normas bíblicas, cultivando las cualidades necesarias. Hasta inclusive algunos hermanos han mantenido así su matrimonio a flote conviviendo con un no creyente.
Aún así, el matrimonio se pudo mantener estable por el esfuerzo que hizo nuestro hermano o nuestra hermana. Sí, si esperamos en Jehová y aplicamos las recomendaciones que Él nos da, podemos llegar a tener excelentes resultados. Pensemos una situación más. ¿Le está costando sacar adelante a su familia debido a la situación económica? Bueno, confiar en Jehová es clave en estos tiempos. La inflación aumenta, el desempleo en algunos sectores crece, algunos dicen yo a mi edad dónde voy a conseguir trabajo y cosas así. Y a veces para poder zafar de alguna situación de incomodidad económica, algunos analizan algunas propuestas que se pueden presentar, a veces algunos negocios de ganancia rápida, pero medio al costadito de la ley. Bueno, si es así, bueno, ni analizar esos proyectos, ¿no? En otros casos la propuesta es honesta, honrada, pero claro, quizás cierto trabajo demande que faltemos a las reuniones o que de repente le dediquemos menos tiempo a la familia o a actividades espirituales esenciales. Sabiendo que Jehová nos dice que tenemos que poner en primer lugar el reino, muchos hermanos rechazan esas propuestas esperando una solución que esté en armonía plena con la voluntad de Jehová. Queridos hermanos, los felicitamos por ceder, justamente no ceder a la presión, mantenerse ahí en una actitud de espera. Muchos de nuestros queridos hermanos aceptan con honradez la pobreza inclusive, pero sin sacrificar las cosas más valiosas. En este caso todos adoptan la medida o la actitud que adoptaron José y David. Vamos a grabar también esta lección con un pasaje de la Biblia. Miqueas capítulo 7, versículo 7, nos ayuda a grabar esta lección. Miqueas capítulo 7, versículo 7, será el último texto que vamos a compartir en esta conferencia. Bien, pensando entonces en esta idea, el punto sería adoptar esta resolución. Dice, pero yo siempre estaré pendiente de Jehová, esperaré pacientemente al Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Así que esa debe ser siempre nuestra resolución. Si esperamos en Jehová, Él nos puede dar la fuerza, la capacidad para soportar cualquier inconveniente. Y si lo desea, la solución definitiva. Pero como sea, nos aseguramos de lo más importante, contar con la bendición de Jehová. Eso es lo que necesitamos para realmente disfrutar de verdadera felicidad. Así que Jehová nos hace ver a todas luces que todos nosotros tenemos esa capacidad. José y David no eran superdotados, hombres especiales, eran como nosotros. Y no obstante, con la ayuda de Jehová lograron el dominio de la situación al punto tal de asegurarse de lo más importante. Tal vez usted diga muy linda la historia de José y de David, pero yo no me veo identificado con estos personajes, porque mi vida pasa por otro lado, mis inquietudes son otras. Y eso sería muy, muy razonable que pase así. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es el ejercicio que nos acerca al esclavo en este caso? Bueno, busquemos un personaje con el que nos veamos identificados. Y vamos a encontrar no solamente uno, más de uno. Cuando lo encontremos, planteémonos la pregunta, ¿qué lo ayudó a este siervo del pasado a adaptarse a ese cambio de circunstancia? ¿Qué cualidades tuvo que quizás cultivar a mayor grado? ¿Por qué Jehová lo bendijo como lo hizo? ¿Qué hizo en particular este siervo del pasado que yo pueda hacer en imitación a él? En la Biblia podemos encontrar muchas lecciones que van a ser de provecho, pero también en la congregación cristiana, dentro de la misma congregación. Por ejemplo, nosotros nos conocemos, ustedes más que yo a ustedes, ¿no? Ustedes saben que ningún hermano aquí en la congregación tiene la situación ideal en la vida, las circunstancias perfectas. Pero sin embargo, a pesar de eso, son felices y alegremente le sirven a Jehová. Sería cuestión de acercarnos y preguntarle, ¿qué te ayuda a vos a mantener la alegría a pesar de las cosas que te están pasando? Y este hermano nos va a comentar qué es lo que lo ayuda a él, qué es lo que lo ayudó, y seguramente esa respuesta va a ser muy valiosa para cada uno de nosotros. Puede ser la respuesta que Jehová nos da a una pregunta que nos estamos planteando personalmente nosotros para afrontar nuestra propia situación. Y vamos a poder encontrar valiosos consejos para tener también nosotros control sobre las circunstancias. Y de esa manera, ¿qué logramos? Bueno, lo que logra la yuca elepantipe, esta planta, el itabo. ¿Recuerdan lo que logra? Embellecer el paisaje del cual forma parte.
nosotros estamos insertos en un paisaje espiritual. De hecho, a esto se lo denomina el paraíso espiritual que Jehová ha creado para sus siervos. Qué lindo es saber que por el aguante, el historial de integridad de cada uno de nosotros podemos hacer eso. No importa si no tenemos la circunstancia ideal en la vida. Es más, ninguno la tiene ni la va a tener mientras dure este sistema de cosas. Las circunstancias ideales se van a dar en el nuevo mundo. No obstante, no necesitamos eso para ser felices. Si nos apoyamos en Jehová y seguimos sus sabios consejos, siempre disfrutaremos de nuestro servicio a Jehová. Y como decíamos, por el ejemplo de integridad, de fidelidad a pesar de las circunstancias difíciles, honraremos a Jehová, el Dios al que adoramos.